No, muchísimas gracias. La verdad es que lo he intentado, salir a por el récord, así que eso para mí era muy rápido, pero bueno, era posible, entre comillas. Y bueno, pues el aire y al final el suelo mojado y todo, he ido sumando segundillos y mira, por poquito, pero muy contenta, muy contenta. Y muchísimo ambiente, sobre todo en el centro. En el centro estaba llenas, las calles llenas completamente y muchísima animación. Pero bueno, eso en Valencia ya es un clásico, es una super ciudad para animar a la gente. Claro, a ver, si no hubiera llovido, esto ya es hipótesis, ¿no? Claro, pero bueno, si no ha llovido, el suelo está seco, ya no te resbalas, si no hace este aire, porque claro, al ritmo que iba yo, la verdad es que no había nadie. Yo he ido toda la carrera sola, pero bueno, yo sé que ahí he perdido un poquito, lo suficiente como para hacer el récord, no lo sé, eso nunca lo sabré. Bien, muy bien, una carrera que se puede hacer marca muy bien, fácil y muy buena, sobre todo por el gran ánimo de las personas. Me siento con mucho recibimiento de cariño, aparte de la organización y el gran trato y todo eso, y satisfecho de hacer el récord, bien, satisfecho. Sí, no, como he dicho antes, que cuando llueve, pues ahí pierdes 30 segundos o más fácil. Laredo, por ejemplo, este año han hecho 28 y el año pasado pues no llovían ni nada, han hecho 27 y siempre ganaban en 27. O sea que cuando el asfalto está mojado y eso no puedes con la marca. Y a pesar de todo eso, pues hombre, hemos podido hacer esa marca, esa gran marca o récord, y a ver si podemos seguir la línea, ¿no? Es la ciudad de Ronen, ¿no? Como una ciudad de Valencia, impresionante, ¿no? El nivel de la gente, las personas, mucho cariño a lo largo del circuito. La verdad que las veces que he venido aquí este año me sentía como en casa, muy arropado, sobre todo por la gente, los rones de maravilla, vamos. Está todo muy bien. Un aplauso grande, Valencia. Pues éxito de participación, éxito en cuanto al resultado, que ha habido récord de la distancia, y bueno, satisfacción porque después de pasar en las horas previas con tanta lluvia no pensábamos que finalmente pudiera salir tan bien, por lo tanto muy satisfechos. Y sobre todo por el ambiente que ha habido en la calle, porque nos cuentan que la gente se ha volcado con la carrera. Sí, completamente, conforme iban llegando corredores que les preguntábamos decían que nunca habían tenido una carrera tan bonita, que les habían llevado en volandas, que durante todo el recorrido ha habido muchísima animación, que la gente se volcaba a la calle a animar, y bueno, pues que ha sido muy agradecer y que van a repetir. Sobre todo un mensaje también para los voluntarios, gente de la organización, porque lo comentabas tú antes, que hasta minutos antes no hemos sabido si esto podía ser realidad y salir tan bien como ha salido. Sí, estaba muy complicado, entonces todos los montadores, el viento había tumbado completamente todas las vallas y bueno, pues se ha rehecho el recorrido, policía intachable como siempre, la cantidad de voluntarios que hemos tenido, todos los patrocinadores, sponsors en general, muy satisfechos del resultado obtenido, por lo tanto, pues todos muy contentos. Y al margen de la 15K también contentos por el resultado en la liga, ¿no? Bueno, sí, una hora antes de la salida nos comunicaban que habíamos ganado nuevamente un título de liga que nos dará derecho al año que viene a estar en la Copa Europa.